La eterna pelea de los teléfonos premium. Cada 6 meses vemos a Apple lanzar su mejor iPhone y después 6 meses Samsung lanza su mejor Galaxy. Tenemos muchos detalles interesantes, filtraciones y rumores sobre el Galaxy S24 Ultra que viene pronto. Y al igual que con los iPhones, los Galaxy Ultra no han estado cambiando mucho el diseño año con año, pero aún así hay supuestas mejoras importantes. Todo es técnicamente rumor y pueden cambiar cosas, pero ya tenemos hasta fotos de cómo se ve y todo. Aquí están los 10 cambios que podemos esperar del Galaxy S24 Ultra. Primero, por fuera se va a ver muy similar al S23, pero va a cambiar a tener un chasis en las orillas de titanio, un material más premium, más liviano y resistente. Y sí, Apple acaba de sacar iPhone 15 Pro con titanio y está curioso que el S24 Ultra va a venir con titanio, pero creo que es casualidad. Los diseños de productos de tecnología se deciden años antes y realmente titanio es un material muy bueno. No sé si detrás de las escenas estén como investigando qué va a sacar uno o el otro, pero estas cosas se planean con mucho tiempo. Aún así, yo no he tenido problemas con el titanio en mi iPhone 15 Pro y casi no he utilizado funda. Ha estado muy bien, ha aguantado muy bien rayones y hasta un par de trancazos. Entonces estoy emocionado por ver ese material premium en lo mejor que puede ofrecer Samsung. Número 2 es el cambio a una pantalla plana por primera vez en muchos años. Como que cada año Samsung estuvo reduciendo la curvatura del vidrio de los Galaxy Ultra y ahora dará el brinco por completo a hacer una pantalla completamente plana. A mí sí me gusta la ligera curvatura. Sí había teléfonos antes donde estaba muy intenso la curva, pero en el S23 a mí se me hace cómodo y soy de las pocas personas que me gusta. Está también padre la pantalla plana y sí es más resistente a caídas y otras cosas, pero no sé, no creo que sea un cambio muy significatorio. Y según Ice Universe también van a cambiar las dimensiones, más o menos como 1.1 milímetros de altura, que sí se puede ver algo diferente, y menos de 1 milímetro el grosor. Entonces, nada muy notorio. Número 3 son las fotos. Se filtraron las primeras fotos del Samsung Galaxy S24. Supuestamente aquí están. Así es como se va a ver en persona. Sí se ve plana la pantalla, pero los lados siguen estando ligeramente curviados. El titanio sí parece titanio. Y aquí en estos renders o supuestas fotos que filtró OnLeaks se aprecia que se ve aún más la curva del material, pero se sigue viendo como un Galaxy Ultra. Sigue estando plano arriba y abajo, mismas cámaras en la parte de atrás, todo lo demás se ve igual. Y número 4, hablando de la pantalla, según Ice Universe vendrá con mucho más iluminación, hasta 2500 nits de brillo, donde el S23 llegaba a 1750. Es un incremento considerable y tener más brillo en la pantalla sí ayuda en situaciones cuando estás afuera. También para contenido HDR y otras cosas, pero lo más emocionante es que también viene al S24 Plus y S24 normal, no solamente al Ultra. Todos van a tener esta pantalla nueva que está muy cool cuando hacen eso. Pero número 5, más que nada un cambio estético y está medio ridículo, que es probablemente lo que más me emociona, pero según Ice Universe van a reducir el marco de la parte de abajo de la pantalla y ya se va a ver simétrico el marco todo alrededor. Es algo que nunca logré entender porque los teléfonos de Android siempre dejaban más marco en la parte de abajo. Para mí se ve más satisfactorio y más placentero a mis ojos que esté simétrico el marco alrededor. Igual y ese milímetro que le están quitando a todo el teléfono es por lograr reducir ese marco. En mi opinión se ve mejor. Hay gente que dice que se ve mejor en lo curviado. Yo estoy emocionado por estos. Son cambios ligeros del S24 Ultra, pero bienvenidos. Ahora, número 6 es lo más importante. Aparentemente van a cambiar al procesador Snapdragon 8 generación 3 que sacaron hace un par de meses, específicamente hecho para Galaxy. Este procesador está impresionante en lo que vimos en el Summit de Snapdragon y va a ayudar a darle un boost a toda la gama de Samsung. Pero lo más importante es la inteligencia artificial. Supuestamente la IA va a ser un gran enfoque para Samsung en este lanzamiento y tal vez hasta pudiéramos ver un IA generativa, algo así como ChatGPT, pero directamente en el teléfono. Que estaría de locos porque Bixby, ay güey, como que le tiro mucho hate a Siri porque como que no la arma en el ecosistema de Apple, pero Bixby está igual o peor. Ambos, Apple y Samsung, tienen que subir el nivel de sus asistentes digitales y creo que esta es una buena oportunidad con Samsung para introducir algún tipo de función o completamente un asistente digital nuevo.
No sabemos, pero va a estar interesante ver lo que anuncian con inteligencia artificial. Después, número 7, van a cambiar ligeramente las cámaras. La mayoría se van a quedar exactamente igual, mismas especificaciones. Seguramente va a haber mejoras de software o de modo noche u otras cosas, pero lo más interesante de los rumores es que el 10X telefoto supuestamente lo van a cambiar a 5X telefoto. O sea, Samsung está reduciendo el zoom de su flagship, que me imagino es por el poco uso del 10X, tal vez, no sé. Como que igual y es mucho zoom para usarlo en el diario y 5X está más cómodo para tomar fotos retrato. Supuestamente va a mejorar la calidad a 50 megapíxeles y mejorar el sensor, y yo creo que es ese ángulo como para darle más uso. Y yo como que medio entiendo por qué estarían haciendo el cambio, pero siento que les va a llover hate cuando anuncien esto, porque si tú cambias en el papel de una generación a otra 10X y luego la nueva generación 5X, gente nada más asume que es la mitad y se van a enojar. Me interesaría saber los que tienen S22 o S23 Ultra qué tanto usan el 10X telefoto. Yo no tanto. Cuando lo estuve probando un mes exclusivamente me di cuenta que no lo aprovechaba tanto. Y la razón es porque la cámara principal toma unas fotos increíbles y el 10X como que no están tan buenas las fotos, entonces prefiero tomar 1X con toda la calidad, y creo que ese es el ángulo, ¿no? Ahora 5X pero con el sensor más grande, megapíxeles y demás, poder tomar mejores fotos en el zoom. Pero también me entra la duda si aún van a ofrecer 10X zoom o no, porque si quitan el 100X zoom también pudiera causar mucho ruido. Va a estar bien interesante ese aspecto. Para que una empresa del tamaño de Samsung haga este tipo de cambios, me imagino que no es una decisión fácil. Ya veremos qué pasa. Número 8 son los colores. Tenemos negro, gris, violeta, amarillo y supuestamente en línea va a haber unos colores exclusivos: naranja, azul y verde. Muchos colores y opciones, eso siempre es bueno. Número 9 son los specs. Aquí están todos los modelos. Específicamente el S24 Ultra viene con 8 GB de RAM o una versión de 12 GB de RAM. Las baterías están ligeramente más grandes, pero nada muy notorio. Y los almacenamientos y los precios están básicamente igual que los modelos anteriores. Pero número 10, la fecha. Normalmente Samsung tiene su Unpacked a principios de febrero todos los años, pero hay rumores indicando que va a ser a mediados de enero en este año. Y tiene sentido porque el lanzamiento de los foldables este año también fue antes de lo normal. Y según un noticiero en Corea y otras fuentes, todo apunta a que el evento va a ser enero 17. Ice Universe había dicho que era el 18 de enero, pero con el cambio de horario se supone que sí es el 17 de enero. De todas maneras, yo creo que ya estamos muy cerca de saber la fecha oficial y a ver si se confirman estos rumores o ver con qué nos sorprenden, porque no siempre se filtra todo. Ahora, en cuanto a la pelea eterna de los teléfonos premium, Apple y Samsung, ellos hacen de los mejores teléfonos en el mundo y al final del día casi siempre acabas tomando una decisión por preferencia personal. Nunca he entendido la pelea. Para nosotros como entusiastas y consumidores creo que es bueno que haya competencia. Apple le ha copiado cosas a Samsung y Samsung le ha copiado cosas a Apple. Mejorar sus productos y salimos ganando nosotros. No es un secreto que yo estoy bastante sumergido en el ecosistema de Apple, pero cada vez que agarro el S23 Ultra se siente mejor en mis manos que el iPhone. Me encanta este teléfono y la pantalla se ve mejor que la pantalla de mi iPhone, pero el iPhone también tiene otros fuertes que no tiene el Samsung. No me quiero meter en la comparativa, mejor espero a que salga el nuevo S24 Ultra para hacer una comparativa a fondo, pero también yo tengo la fortuna de tener este trabajo y poder utilizar los dos. O sea, siempre que viajo me llevo los dos teléfonos, el mejor iOS y el mejor Android en mi opinión. Así puedo aprovechar ese zoom de 100x del Galaxy, de repente las fotos salen mejor en el Galaxy que en el iPhone, y también la plumita con la pantalla grande está divertido tomar notas, pero entiendo que es un lujo que no todos tienen. Me encanta ver los picos de tecnología, hasta dónde puede llegar una empresa en cosas como un teléfono inteligente, y estoy emocionado por ver lo mejor que puede ofrecer Samsung en un dispositivo móvil en el 2024. Se nota que no va a ser un cambio muy grande, pero yo estoy emocionado con el tema de inteligencia artificial, y si es que anuncian algo de eso, pudiera ser algo revolucionario en un smartphone o alguna otra sorpresa. Ya veremos muy pronto. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Peace.